Bien, buenos días. Bienvenidos al Colegio de Economistas de Madrid. Vamos a iniciar esta mesa de debate que hemos organizado conjuntamente la AEB, la Asociación Española de Banca, con el Colegio de Economistas de Madrid, para analizar, bajo el título La actuación de los bancos frente a una crisis de origen inmobiliario. Bueno, pues para analizar qué es lo que ha pasado en la economía española en estos años. Como todos ustedes bien conocen, hemos vivido una crisis financiera, una crisis económica de un tamaño muy considerable. No tenemos un recuerdo histórico de una situación parecida a lo que ha pasado a la economía española durante estos años. Una crisis en una parte importante motivada por la crisis inmobiliaria que ha vivido nuestro país y que todavía tiene consecuencias, ¿no? Todavía tenemos unos ratios de morosidad bastante elevados en el sector financiero. Como saben, se ha cometido por parte del Parlamento, del Gobierno, se ha puesto en marcha una nueva ley hipotecaria. Bueno, estas dos cuestiones, junto con la problemática derivada del stock de viviendas que están sin ocupar todavía en nuestro país, son los temas que esencialmente vamos a analizar a lo largo de las presentaciones que tenemos organizadas esta mañana. Yo les voy presentando a los ponentes conforme vayan interviniendo. Voy a empezar yo con una muy breve presentación pues sobre ese título que he puesto ahí: el entorno económico y el impacto sobre el mercado inmobiliario. Va a ser una cosa breve, fijar un poco el entorno en el que nos movemos y cómo se encuentra un poco el sector de la construcción y el sector inmobiliario en general. Bueno, lo primero que quiero presentarles es cuáles son las perspectivas de la economía internacional y de la economía española en este momento, ¿no? Hace unos días, hace exactamente 2 semanas, se presentó en una reunión que se realiza periódicamente las perspectivas económicas de los países de la Unión Europea en una asociación que es la AIECE, la Asociación de Institutos de Coyuntura Europea, que reúne a 30 institutos de análisis económico de 20 países, no solo de la Unión Europea. También contamos con la presencia de los noruegos y de los suizos en este foro. Es un foro muy interesante porque te muestran unas visiones de especialistas en la temática de cada país, que permite, bueno, pues medir de una manera muy fina el pulso de la economía, en este caso europea, ¿no? Podemos ver en esta transparencia cómo, bueno, el año 2017, que es la barra esta rosa clara que tenemos en ese gráfico, pues ha sido un año de mejora de crecimiento económico en todos los países de la Unión Europea, en toda Europa, de una manera muy general y muy clara, ¿no? Con una mejora de perspectivas, y que en general las perspectivas para el año 2018 son buenas también para todos los países de la Unión Europea. Hay alguna pequeña excepción, pero no son notables, ¿no? Primera cuestión: tenemos un entorno económico favorable. El año 2017 ha sido mejor que el 2016, y el año 2018 pues puede ser un año bastante parecido, como digo, en general para todos los países. Esto se identifica también bastante bien cuando vemos, no sé por qué esto se queda aquí cortado, los indicadores de clima económico, como vemos como, bueno, pues los indicadores de consumo están repuntando de una manera muy significativa. Lo mismo que ocurre con los indicadores de sentimiento del sector de la industria, y este es el indicador que elabora la Comisión Europea, que, como vemos, bueno, pues muestra un repunte de crecimiento muy positivo, unas expectativas de crecimiento muy claras para los próximos meses, ¿no? El Fondo Monetario Internacional prevé que estas estimaciones que acabo de comentar de manera específica para la economía europea, bueno, pues el crecimiento económico mundial para el año 2018 se mueve más o menos en la misma dirección. Tenemos un ligero repunte sobre el crecimiento económico, como vemos. Bueno, por tanto, estas buenas noticias se confirman desde una perspectiva internacional, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más preocupan? ¿Cuáles son los riesgos
no sé qué ha pasado aquí en esta presentación, que salen todos los títulos cortados, pero bueno, yo les cuento lo que se supone que pone ahí. Los riesgos fundamentales que se identifican en este momento en el panorama económico internacional. Bueno, aquí están esos riesgos valorados de menor a mayor. Como vemos, no se perciben en riesgos de la política monetaria, ni ajustes financieros especiales en los países en vías de desarrollo, ni crisis de liquidez en Europa, aunque son factores de riesgo, porque están valorados, como digo, en las últimas posiciones, ¿no? Tampoco se perciben que haya tensiones de inflación relevantes en este momento en el entorno internacional. Algo más relevante, se identifican riesgos, tensiones derivados de posibles conflictos armados. Hay una zona muy concreta, como todos sabemos, en Asia, Corea del Norte, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos pues pueden ser un elemento relevante. Sí se percibe también como un elemento de riesgo ya más relevante la sobrevaloración, lo que se identifica como una sobrevaloración importante de los mercados financieros, particularmente del stock market en Estados Unidos, ¿no? La sobrevaloración de algunos activos financieros, en particular de la banca, se identifica como un sector que tiene una valoración bursátil en este momento muy elevado, ¿no? Eso podría generar unas ciertas tensiones en el crecimiento en Estados Unidos, que podría trasladarse a la economía mundial. China, el factor de la economía china, las posibles burbujas, y además se identifican muchas burbujas, entre ellas una de las más relevantes, precisamente señalada, relacionada con el mercado inmobiliario. China, que está viviendo una inflación de precios realmente muy significativa. Y como ven ustedes, pues los factores de riesgo más importantes están relacionados con el posible incremento del proteccionismo y, en particular, los signos de una posible desintegración política en la Unión Europea, que tienen que ver, por supuesto, de una manera clara con la problemática que estamos viviendo en nuestro país, con Cataluña y con otras zonas, y que se pueda trasladar a otras zonas de Europa, y que la negociación del Brexit, de la salida del Reino Unido, sea más compleja de lo que se prevé. Estos son los elementos de riesgo fundamentales para esa situación económica que, como digo, se ve positiva y tranquila. Bueno, la economía española está marchando muy bien, aquí hay unos cuantos indicadores, no me voy a detener, como ustedes conocen. Estamos creciendo a un ritmo superior al 3% y probablemente, si estas tensiones a las que me acabo de referir, si estas no dejaran de, o sea, mientras persistan, ese elemento posiblemente va a ser el elemento que va a trasladarse que va a generar un menor crecimiento de la economía española durante el año 2018, ¿no? Las tensiones que de momento se mantienen, que no sabemos durante cuánto tiempo se mantendrán, ¿no? Ya entrando de una manera más precisa sobre la temática del sector inmobiliario y de sus aspectos financieros, bueno, pues yo creo que es muy importante señalar como antes señalaba, como consecuencia de la crisis económica, la morosidad ha llegado a unos niveles muy importantes en la economía española, en la banca española, en esos últimos años. Afortunadamente, los créditos, la morosidad se está reduciendo de una manera muy significativa, como vemos aquí. Aquí pueden ver lo que ha ocurrido entre enero del 2014 y los últimos datos disponibles del año del 2017, en el que vemos que se ha reducido pues del entorno de unos 200.000 millones de euros a aproximadamente unos 100.000 millones de euros, partiendo de los niveles máximos que se alcanzó en el año 2011 y 2012, superando los 300.000 millones de euros, ¿no? La tasa de morosidad se ha reducido de manera muy significativa, se sitúa ahora pues alrededor del 8%, que es un nivel de referencia comparable a nivel europeo, aproximado. Estamos todavía un poco por encima, pero comparable. Y otro elemento que también es importante es de la evolución del crédito al sector privado. Como ustedes bien conocen, se ha producido un proceso de desapalancamiento muy significativo, tanto en las familias como en las empresas, a lo largo de estos años. Afortunadamente el crédito está fluyendo ya hacia los sectores, aunque en términos netos todavía los flujos de desapalancamiento son todavía mayores que los de entrada de nuevos recursos. Estas son las predicciones para la economía española.
El sector de la construcción ha tenido un impacto tremendamente brutal, como ustedes conocen. La crisis económica derivó que pasáramos de 2.700.000 ocupados en el año 2008 a unos 950.000 ocupados, específicamente en el sector de la construcción, en el punto más bajo de la serie en el primer trimestre del 2014. El sector se está recuperando muy despacito. Puedo decirles que desde este punto mínimo del primer trimestre de 2014, con los últimos datos de la EPA, pues el sector ha crecido el empleo en algo más de 200.000 personas, 213.000 personas concretamente. Estamos ahora mismo en un empleo del sector de la construcción de 1.155.000. Esto es algo más del 6% de los ocupados. Si recordamos que en el año 2008 el 13% de la ocupación en España estaba en ese sector, podemos ver el tamaño de la crisis, ¿no? 1.750.000 desocupados, o perdieron su empleo en el sector de la construcción a lo largo de todo este proceso de crisis. Como podemos observar, el sector de la ingeniería sigue todavía perdiendo empleo. Este no ha retomado una senda de crecimiento. Es la construcción de edificios la que está creciendo ligeramente y la construcción especializada. Bueno, aquí una serie de indicadores más que no me voy a detener con ellos. Lo que sí quiero resaltar es, como todos ponen de manifiesto, cómo se está produciendo un cierto repunte en el sector, ¿no? Estas son las ventas de viviendas, por ejemplo, como están desde el mediados del 2013, se está produciendo un repunte en la venta de viviendas. Eso sí, viviendas de segunda mano, como pueden ver, porque la vivienda nueva todavía continúa cayendo, o como una pequeña cambio de tendencia muy suave en los últimos trimestres, pero estamos hablando de niveles muy bajos. Las hipotecas, como nuevamente este perfil, las viviendas iniciadas, estamos en niveles de viviendas iniciadas muy reducidas, del entorno de 6.000, 5.000 viviendas iniciadas al mes. Si comparamos con los datos que teníamos en el año 2006 de 80.000 viviendas al mes, fíjense ustedes lo que ha cambiado el mercado, ¿no? Pero bueno, lo que pone de manifiesto es este ligero repunte, esto que indica el indicador sintético del sector de la construcción. Como vemos, pues hay un repunte importante en los últimos trimestres. Y este es un dato que me parece que también que es muy interesante resaltar, que es el del stock acumulado de vivienda nueva sin vender. Un tema del que vamos a hablar ahora. El profesor Cabrera nos va a contar con más detalle. Bueno, y una última cuestión que me parecía interesante señalarles también, otra reflexión derivada de esta reunión de los institutos europeos de análisis económico, sobre que concretamente nos preguntaron sobre cuál era nuestra percepción sobre cómo estaban los precios en el sector de la vivienda en cada uno de los países y qué expectativas veíamos en cada país, ¿no? Es interesante porque lo que se ve en este análisis es que en general en todos los países se considera que en este momento el nivel del precio de la vivienda es más o menos apropiado, más o menos ajustado, con algún pequeño matiz, exceptuando 4 países, Suiza, Polonia, Noruega y Bélgica. Esos 4 países que consideran que los precios del sector de la vivienda están por encima están sobrevalorados en este momento, y también un análisis de tendencias y de perspectivas, ¿no? Hay varios países que prevén reducciones de precios, el Reino Unido, Noruega, serían Italia y Grecia, son los países que prevén que el precio del sector de la vivienda disminuya durante los próximos meses. En general, el resto de países prevén crecimientos muy suaves, alrededor del entorno de un 5% como máximo, y en algún caso concreto, Suecia, Polonia, Irlanda, Hungría y Alemania se perciben que esos aumentos pueden ser mayores a lo largo del próximo año. Y voy a terminar con esto mi intervención de marco, para darles ya entrada. En primer lugar, voy a dar la palabra a Joaquín Mautos. Joaquín Mautos va a hablarnos de los bancos ante la crisis inmobiliaria. Joaquín Mautos es profesor de la Universidad de Valencia, es catedrático de análisis económico, es director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que, como ustedes saben, es uno de los institutos de análisis económico más prestigiosos de nuestro país, que más está profundizando sobre el análisis de los temas más relevantes de la economía española.
Ha sido profesor visitante en diversas universidades en Estados Unidos, en el Reino Unido, consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones, y tiene publicados muchos libros, además de ser columnista habitual de muchos medios de comunicación. Joaquín, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y buenos días. Y en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Economistas y a su representante que está hoy aquí, la invitación que me ha formulado, y por supuesto a la que también los tengo delante, amigos, por organizar esta iniciativa con este tema de tanto interés. Bueno, el título de mi intervención, el que me habéis pedido, es los bancos tras la crisis inmobiliaria. Por tanto, me voy a centrar en cómo está ahora mismo la última foto del sector bancario español tras el impacto brutal de esa crisis, que, como todo el mundo sabe, el epicentro estuvo precisamente en el sector inmobiliario. Esa exposición explica que todavía hoy tengamos un elevado volumen de activos improductivos, eso que es la suma de los préstamos morosos más los activos que se queda la banca, los adjudicados, y que están condicionados a la rentabilidad ahora mismo. No es un problema exclusivo de la banca española, ni mucho menos, es un problema a nivel europeo. Hoy día la banca europea y la española en particular tienen todavía un problema de baja rentabilidad, y esto se debe básicamente a tres factores. Uno, estamos en un contexto ya mucho tiempo de tipos de interés muy bajos que ya están haciendo daño a la cuenta de resultados, en mi opinión, a los márgenes. Segundo, pues cada vez se pide más capital de más calidad, más pasivos con capacidad de absorber pérdidas. El capital es algo caro, es difícil de conseguir. Y tercero también, que es el centro de mi intervención, es ese elevado volumen de activos improductivos. ¿Y por qué la preocupación ahora mismo en Europa por esos activos improductivos, los llamados non-performing loans? Bueno, muy sencillo, cojamos los datos más recientes. Esta semana están viendo los datos de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea. Yo he cogido datos del Banco Central Europeo, pero el dato está ahí. El primer trimestre del 2017 en la eurozona había aproximadamente 1 billón de los de 12 ceros de esos préstamos morosos. El 34% lo tienen los italianos, casi 300.000 millones, seguido de Francia, 150.000 millones, España, grupos consolidados, 136.000 millones, Grecia, 114.000, Alemania, 63.000 y Portugal, 45.000 millones. No obstante, en tasas la imagen cambia. Claro, en tasa de morosidad, Grecia se va al 47%, Chipre al 43%, Portugal al 18%, Italia al 12%, España, como decía el presidente, ahora mismo está en torno a la media, en torno al 5%, un poquito por encima de la media. Son datos que muestran la importancia, por tanto, del problema, aunque aquí todavía no están esos activos productivos llamados adjudicados. Bueno, ¿y por qué estos activos improductivos son un problema? Bueno, por muchos motivos. Uno, no aportan nada a cuenta de resultados, todo lo contrario, generan costes. Segundo, consumen capital, que es caro de captar. Y porque, ¿qué es lo que le preocupa ahora al Banco Central Europeo? Porque condicionan la recuperación de la actividad crediticia en detrimento, por tanto, del crecimiento económico. Entonces, en este contexto, pues yo creo que se justifica una guía que ha publicado este año, en marzo, publicó el BCE, el Banco Central Europeo, una guía con el objetivo de identificar, dice, medir, gestionar, sanear todos esos activos problemáticos, unificando las prácticas entre países. Sobre todo le preocupa los periféricos, porque en estos países periféricos esos préstamos pues representan más o menos el 100% del capital que tienen los bancos más las provisiones, más o menos. Es un informe cualitativo, pero resulta que acaba de publicar el mes pasado un anexo que a mí me preocupa un poco más, ya es cuantitativo, porque va a pedir ya más provisiones para cargar estos activos problemáticos, y esta es la preocupación que incluso el Parlamento Europeo, si ustedes han leído la prensa estos días, pues está acusando al BCE incluso de extralimitarse en sus funciones, lo cual es preocupante. Bueno, ¿qué hace esta guía? Pues con esta guía lo que hace es instar a los bancos a que provisionen totalmente la parte no garantizada de los préstamos morosos en un plazo de 2 años, y la garantizada, cuando hay una garantía, en un plazo de 7 años si no se ha ejecutado antes la garantía. Entonces, ¿cuál es la idea que subyace a esta propuesta? Pues muy sencilla. Si en 7 años un préstamo se declara moroso y la garantía no se ha liquidado, el BCE dice, pues vale 0. Y por tanto hay que proporcionar el 100% de la exposición. Entonces, en principio, estas normas, dice el BCE, que se van a aplicar a los nuevos préstamos, pero también preocupa que pueda pasar con el stock de los morosos actualmente. Bueno, estas nuevas normas, obviamente, ¿dónde tienen más impacto? Pues tendrán más impacto en los países donde tienen más tasa de morosidad ahora y donde se prevé que, por culpa de un crecimiento económico más ligero en los próximos años, pues pueden entrar más préstamos en mora. Yo creo que el problema está sobre todo en Italia. Recuerden ustedes que Italia tiene 300.000 millones de préstamos morosos,
con una ratio de cobertura del 52%. ¿Es preocupante, ya volviendo a España, la guía aquí? Bueno, yo creo que menos que en otros países. ¿Por qué? Porque esa guía fija un calendario que incluso aquí somos más estrictos para cubrir las provisiones. No obstante, no lo tengo claro, porque hace poco me facilitó precisamente la ANE un informe de JP Morgan, donde son un poco menos optimistas. Estiman que esto podría hacer un daño en torno a 6.000 millones en los próximos años, aunque mi opinión personal es que creo que son excesivamente pesimistas en la visión de ese informe. Bueno, permítanme ahora que me centre ya sobre todo en la banca española, el sector inmobiliario, que es el foco de esta jornada. Bueno, el sector bancario es ampliamente conocido que acumuló un desequilibrio enorme, una exposición al sector de la promoción y la construcción enorme, tanto que en el verano del 2007, pues si sumamos préstamo a construcción y promoción, era el 26% del total del crédito al sector privado, eran 460.000 millones de euros. Si le añado la vivienda, las hipotecas, pues resulta que la suma era el 64%, por tanto, 2/3 de todo el crédito estaba en el ladrillo, como suele decirse. Como ustedes saben, luego estalla la burbuja, la morosidad empieza a escalar, la morosidad en construcción y en promoción alcanzó un máximo del 37%, julio, a finales del 2013, cuando en aquel momento había 250.000 millones de préstamos a construcción y promoción, de los que en aquel momento 86.000 millones eran morosos. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia, también lo decía el presidente, entre los datos más recientes, pues está cayendo muy deprisa la morosidad. Ahora mismo, en esa exposición a construcción y promoción hay 150.000 millones, morosos son 34.000 millones, la tasa de mora es alta, el 23%, pero es 14 puntos menos ya de la curva del 2013. Si ahora sumamos la vivienda, la exposición a la vivienda, pues ahora estamos en que ese ladrillo representa el 55% de la exposición de la banca, con una subida que hay de 9 puntos, y la tasa de mora en hipotecas es muchísimo más bajo, 4,5%, y lleva cayendo de forma interrumpida pues desde marzo del 2014 para ser exacto. Por tanto, si tenemos en cuenta ahora la totalidad de los préstamos del sector privado, pues ahora mismo los morosos, también lo mencionaba el presidente, pues un dato muy interesante a destacar, pues han caído nada más y nada menos que en 89.000 millones desde diciembre del 2013, es decir, es una caída de la morosidad en volumen del 46%. Y ahora el dato último, el del Banco de España, lo consultaba ayer, tenemos en España, negocio doméstico, 104.000 millones de préstamos morosos. Por tanto, la recuperación económica, también los esfuerzos, por supuesto, de la banca por recuperar activos, pues está dando sus frutos, y el dato más reciente es una mora del 8,3%, ¿vale? ¿Por qué le cuesta más caer? Porque el stock vivo de crédito sigue cayendo. Por tanto, yo creo que en el momento que el stock empiece a crecer, y confío que sea pronto, pues la mora caerá más deprisa. Otro aspecto que preocupa es, bueno, preocupa menos la mora cuando está cubierta. Bueno, pues en el caso doméstico, la mora cubierta es del 46%. No obstante, el Banco de España, en el informe que publicó hace escasos días, el informe de estabilidad financiera, decía que esa cobertura aumenta al 89% si tenemos en cuenta el valor de las garantías que tiene la banca. Y en el caso de las hipotecas dice que aumenta al 100%. Por tanto, me consuela, es una buena noticia. Y detrás de esta cobertura tan alta, pues está el saneamiento brutal que ha hecho la banca en los últimos años. Si ustedes acumulan del 2008 al 2016 todos los saneamientos, pues suma la friolera de 310.000 millones de euros. Yo creo que eso es en torno al 20 y tantos, mucho, por ciento del PIB del año 2016. Ahora bien, a esta morosidad hay que añadir otro préstamo, otro activo tóxico, que no hemos hablado todavía, que son los adjudicados, esos inmuebles que se queda la banca en dación en pago para evitar la morosidad. Aquí la visión no es tan optimista, porque con los datos del Banco de España, pues lleva la cifra anclada en torno a 80.000 millones en los últimos 5 años. 80.000 millones era el dato que dio el Banco de España, referido, ojo, importante el matiz, a diciembre del 2016. A 2016. Yo creo que el dato más reciente va a ser más bajo, porque cuando el Santander se queda con el Popular y ya vendió una importante cartera de activos, él sabe anunciado que va a vender activos, el BBVA también, por tanto yo creo que la cifra actual tiene que ser sustancialmente más reducida que esos 80.000 millones. Bueno, hagamos cuentas, ¿vale? Cuentas. 80.000 millones de adjudicados 2016, 104.000 millones de morosos, por tanto son 184.000 millones de problemáticos. Eso implica que la tasa de mora ampliada, no la contable, ya se sitúa no en el 8,2, sino se sitúa en el 14%, ¿vale? Decía, seguro que ahora la cifra es más pequeña,
porque con los movimientos de los últimos días que estoy viendo en prensa, seguro que menos adjudicado. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos años, en mi opinión? Bueno, yo creo que el PIB está creciendo al torno al 3,1, 3,2. La previsión de cifras del año que viene creo que es 2.1, escuchaba yo ayer 2.6, 2.7, el precio de la vivienda se está recuperando, la demanda de crédito poco a poco se está recuperando, por tanto yo creo que en este entorno macroeconómico la morosidad va a seguir cayendo y por tanto es una buena noticia para la recuperación de la entidad bancaria. ¿Es momento de endurecer la normativa de provisiones? Pues vamos a ver, por un lado sí, porque si obligamos a soltar lastre, pero claro, hay que ser conscientes de cuándo se está haciendo el endurecimiento. Y esto se superpone a una regulación muy estricta, se pide mucho capital, se pide capital de calidad y en un entorno de muy bajos tipos de interés, como el actual. Y de hecho lo que está demostrado, hay papers académicos y incluso hay algún ejercicio reciente del Banco Europeo que demuestra que cuando los tipos de interés ya están en niveles tan bajos durante tanto tiempo, ya pasa factura a la cuenta de resultados. Y les recuerdo a ustedes que ahora mismo pues, el exceso de liquidez de la banca europea, que es enorme, pues está penalizado al 0,4%. Por lo tanto, es un entorno un poco hostil para la banca. Por cierto, que aunque esté penalizado, estamos en máximos históricos de exceso de liquidez. Veía antes de ayer la cifra última, 1,9 billones. O sea, crece la penalización, crece el exceso, por tanto, es que no es efectivo. Yo creo que es momento de por lo menos ya bajar el negativo e incluso pasar a cero, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en una jornada sobre bancos, sobre aspectos inmobiliarios, entonces en este contexto me gustaría hacer algunos comentarios sobre la consecuencia que tiene endurecer la regulación sobre la exposición al sector inmobiliario. Supongo que luego José hablará de estos temas porque tiene conexiones con la ley hipotecaria. Bueno, en España, con la legislación que hemos tenido hasta en el pasado, hemos disfrutado de un coste de las hipotecas muy atractivo. Ahora mismo, dato último, septiembre de 2017, lo veía antes de ayer, una nueva hipoteca en España, el tipo de interés es del 1,97% frente al 1,9% de la eurozona, o sea, el tipo de interés más o menos es el mismo. Los últimos meses estamos ligeramente por debajo o en torno a la media. Entonces se aumenta el riesgo que tiene que asumir la banca porque queremos proteger al cliente, evidentemente es un efecto beneficioso para el cliente, pero seamos conscientes de que seguramente se va a encarecer el crédito. Simplemente apunto esto para que cuando se propongan reformas pues se valore un poco cuáles son las consecuencias. Otro aspecto que quiero comentar es, ahora mismo hay una paradoja entre algunas medidas que se adoptan en España y también endurecer la regulación a nivel europeo. Por ejemplo, en España, ustedes saben que se creó un fondo de vivienda social, donde ahora mismo creo que hay aportadas unas 10.000 viviendas para que la gente más vulnerable pues tenga un alquiler muy beneficioso y por tanto es un stock de vivienda que la banca pone a disposición de esa gente vulnerable. Me parece una magnífica iniciativa, pero claro, ahora por otro lado el BCE lo que pide es sacar inmuebles endureciendo la previsión. Por tanto, aquí evidentemente hay una paradoja. En resumen, por tanto, en lo que al impacto de la exposición inmobiliaria sobre la banca se refiere, pues la situación ha mejorado mucho con la reestructuración, mucho con el saneamiento, con la capitalización, pero claro, los llamados legacy assets, esos activos heredados, todavía están lastrando la rentabilidad. Pero insisto, yo creo que con las perspectivas de crecimiento, sobre todo si en el 2018 quizá veamos ya una pequeña tímida subida de tipos por parte del BCE, pues yo creo que la rentabilidad se recuperará todavía más. Y volviendo al título de mi intervención, es bancos y crisis inmobiliaria. Permítanme que termine viendo cuál es la foto más reciente del sector bancario español, ¿vale? Son datos que publicó hace 2 o 3 días la EBA, son datos de junio del 2017. Ahora mismo tenemos un sector bancario más rentable que la media europea. La ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es del 8,3 versus el 7% de la media europea. La eficiencia es mayor, esa ratio de eficiencia que me dice cuánto me gasto para generar un margen aquí es del 50,9, en la eurozona es casi 10 puntos peor, 61,5. La morosidad, lo comentaba el presidente, es cierto, está solo ligeramente por encima de la media, 5,4 versus 4,5, y la cobertura está en torno a la media, es el 45%. Ahora bien, donde tenemos un pequeño problema es en la solvencia. Ese indicador llamado CET1, que es la solvencia de más calidad, pues estamos en la cola del ranking, por tanto yo creo que la banca española tendrá que hacer un esfuerzo de capitalización. Respecto a la evolución reciente del crédito, algún dato apuntado al presidente. Bueno, el stock sigue cayendo, pero a tasas ya muy pequeñas, 2,2%, pero el nuevo crédito está creciendo con fuerza. En hipotecas, en concreto, el último dato, lo veía ayer, la tasa interanual está en el 8,7 en hipotecas
y un 22% en consumo. En préstamos a empresas, un poco menos, 1,6, ¿vale? En las de menos de 1 millón de euros y en las más grandes un poquito menos, 3,2. Y en el caso de las hipotecas, ya sí que termino, pues la recuperación, yo creo, se ve la recuperación en el préstamo hipotecario, obedece a varios motivos, en mi opinión. Uno, las familias españolas han reducido mucho el endeudamiento, la ratio deuda familiar PIB ha caído 20 puntos desde el año 2010. Segundo, la carga de esa deuda cada vez es menor. Si ustedes calculan la renta bruta disponible de la familia, ¿qué parte de esa renta bruta una familia destina a pagar intereses y amortizar capital, lo que se llama el servicio de la deuda? Eso ha caído del 19% en el 2009 a un 11% en el 2017. Y finalmente tiene que ver con aligerar la carga de la deuda, el coste efectivo, no el de las nuevas, el promedio de lo que haya acumulado está cayendo, ya ha caído mucho, ha caído del 2,6% hace muy poco al 1,222% en este momento. Por tanto, yo creo que es un programa moderadamente optimista que confiemos que se confirme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Bien, vamos a darle la palabra ahora, voy a darle la palabra, mejor dicho, porque soy yo el que me encargo de ello, a José García Montalvo. José es también economista, es profesor en la Universidad Pompeu Fabra y también en la Barcelona Graduate School of Economics, y también investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Bueno, también ha sido consultor en muchos organismos internacionales, en la Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, en el BID. Es un colaborador también en medios de comunicación, particularmente económicos, y nos va a hablar del rol del nuevo crédito y la nueva ley de reforma hipotecaria. Voy a poner tu presentación para un instante. Aquí estás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo primero decir que normalmente la exposición que ha hecho hoy Chimo es la que yo tendría que haber hecho, pero me dijeron que viniera a hablar de las hipotecas, pues hablaré de hipotecas, pero vamos, a mí lo que me pone es... Bueno, ya me entienden. Bien, lo que voy a hacer entonces va a ser una descripción un poco de cuál es la situación, de dónde venimos y cuál es la situación en la que vamos con la nueva ley de reforma hipotecaria, y hacer algunos apuntes de los cuales ya ha anticipado Chimo algunas cosas que efectivamente pues serán un poco las que yo insistiré y remacharé. La primera cuestión es un tema de largo plazo. ¿Qué ha sucedido en los países durante los últimos, desde el año 1870? Pues ha habido una serie de investigadores. No es fácil comparar el crédito hipotecario entre países, pero han hecho una base de datos sobre 17 países para ver en el largo plazo qué ha sucedido con la proporción de crédito hipotecario sobre el PIB. Este es crédito hipotecario no solo de la familia, sino comercial también. Y lo que se puede observar es que a partir de los años aproximadamente 80, 75, 80, pues tenemos, ya sea ponderado por el peso, por el PIB de los países que se incluyen, o sin ponderar, tenemos un crecimiento muy significativo de lo que es el crédito hipotecario sobre el PIB total. De estos 17 países, que son 17 países de los grandes. España está incluido Estados Unidos, está incluido Canadá. Por lo tanto, la tendencia general es esta. En este segundo lo que vemos es una comparación con un corte transversal, el corte transversal de 2014, y lo que vemos es la proporción de crédito hipotecario sobre el PIB. En este caso solamente son hipotecas para adquisición de vivienda de familias, y vemos, bueno, pues que hay países como los Países Bajos que están por encima del 100%, o Suiza que está por encima del 100%, mientras que Alemania pues está en torno al 35, 34, 35%, y España pues está por aquí, como comentaba antes Chimo, está un poco por debajo del 60%. ¿Vale? Esta es, recuerden que el billón era sumando todo, al billón al que llegamos, digamos, era sumando lo que serían hipotecas para adquisición de vivienda por parte de las familias, más construcción, más actividades inmobiliarias. Esto es simplemente hipotecas para adquisición de vivienda familiar, y aquí estuvimos por encima del 60% claramente. Bien, ¿cuál es el contexto en el que hemos de interpretar esto? Por lo menos en mi interpretación, es en el contexto de lo que se llama la ownership society. Quiere decir, lo que tenemos que hacer es que todo el mundo sea propietario de vivienda. Esto políticamente tiene una rentabilidad muy elevada, y por lo tanto esto es en el fondo el objetivo de lo que tendríamos que hacer con el sector hipotecario.
Y de hecho esto es lo que se ha hecho en algunos países. El caso de Estados Unidos yo creo que es el más claro, donde a partir de la presidencia de Clinton, donde se empieza a mandar este mensaje de The Honest Society, comienza a hacerse todo un tipo de acciones, sobre todo facilitar que Fannie y Freddie pudieran garantizar créditos cada vez más grandes, entrar en subprime, etcétera, etcétera, y consiguieron un objetivo, o sea, consiguieron pasar del 64% de propietarios de vivienda al 69%. Por desgracia, entre medio, sucedieron muchas cosas. Y esas cosas fueron fundamentalmente no muy positivas. Aquí tenemos una explicación de por qué sucedió esto. Y esto, en esta explicación, es el aumento de la desigualdad, provocó un aumento de la presión política por la redistribución, y en lugar de hacer una redistribución vía renta, se hizo una redistribución vía subsidios financieros para la compra de la vivienda. Tanto familias con pocos recursos, que no habrían cualificado para tener una vivienda, se les concedió una hipoteca y ahí empezó todo, ¿no? Es una hipótesis interesante que no se ha confirmado empíricamente. De hecho, los resultados empíricos que tenemos hasta ahora dicen que no es correcta. Es divertida y es interesante, pero no es correcta. Últimamente hay una explicación más política que no tiene que ver tanto con la desigualdad como con los votos en los distintos concejos de los electores y los intereses de las empresas subprime y de los beneficiarios subprime. Pero bueno, en el caso español, Antón Costa, en este último libro que tiene El final del desconcierto, replica esta teoría para el caso español. En el caso español es mucho más difícil intentar aplicar esta teoría porque la desigualdad no creció durante ese periodo, sino que disminuyó. Por lo tanto, el factor desencadenante, ni siquiera existe factor desencadenante. Bien, esto es lo que sucedió, que fuimos a la Ownership Society, nos pegamos el piñazo y entre medio volvimos otra vez a una situación del 64%, que quiere decir que las sociedades y la estructura financiera y la estructura económica de un país sostiene una determinada proporción de propietarios de vivienda, ni más ni menos. Tiene que cambiar mucho la estructura financiera o la estructura económica de un país para que se pueda aumentar un puntito porcentual o medio puntito porcentual esa proporción. Y si eso no cambia, lo que hacemos es un viaje de ida y vuelta. Y en este viaje de ida y vuelta nos cargamos la salud financiera de todas las familias que están aquí en medio. ¿Qué es lo que sucedió? Con años como el 2009 de más de 1 millón de desahucios en Estados Unidos. Bien, esto es un antecedente para lo que vamos a ver en el caso español. No vale la pena porque yo creo que Chimo ya ha comentado algunas de estas cosas. Durante este periodo de expansión se producen enormes anormalidades. No es que el sector inmobiliario español no fuera normal ya de entrada, porque lo era, porque la proporción, por ejemplo, de viviendas en alquiler a principios de los años 2000 ya era anormalmente baja, sino que se van acumulando durante este periodo toda una serie de anormalidades. Entre las cosas que son más distintas del resto de nuestros competidores son, primero, una proporción de hipotecas de tipo variable desmesurada, comparativamente pues con otros socios de la Unión Europea, Alemania o España, pues estábamos en 90 y pico % de las nuevas hipotecas a tipo variable, mientras en otros países estaban en el 10, en el 8, cuando ibas a algún sitio, yo recuerdo haber ido a Francia a hablar sobre esto, y cuando decías 95 decía, te has dejado el punto entre el 9 y el 5. Y no, 95%, no me he dejado el punto, ¿no? Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión, la competencia entre las entidades hace que los tipos al final efectivos de esas hipotecas sean más bajos. Y la lectura de esto era, fíjate qué eficiente es el sistema financiero español, fíjate qué bien lo estamos haciendo, fíjate que estamos permitiendo el acceso de mucha gente a la vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero no. Porque la competencia en el sector financiero no es como la competencia en cualquier otro sector. La competencia en el sector financiero te puede matar. En otros sectores no, la competencia siempre es monotónicamente mejor. En el sector financiero hay un límite y cuando te pasas de ese límite provocas inestabilidad financiera. Bien, ¿qué es lo que sucede desde la perspectiva que nos va a interesar, que es la visión de la nueva ley hipotecaria y qué es lo que pretende la nueva ley hipotecaria? ¿Qué es lo que sucede básicamente en este periodo? Bueno, suceden 3 cosas que se van a juntar para provocar una especie de desastre. La primera es que durante este periodo se produce una clarísima tendencia a la sobretasación. No les he traído los gráficos por no aburrirle, pero clarísima. Yo diría incluso brutal.
La segunda es que se produce por primera vez, según algunos, no es verdad, los precios de la vivienda cayeron en el año 80-81 con los datos de Tecnigrama, los precios de la vivienda cayeron un trimestre en el año 92-93, también en el periodo 92-93, pero mucha gente dice, los precios nominales nunca habían caído, sí que habían caído, pero desde luego la caída que se produce cuando comienza la crisis inmobiliaria en España no tiene parangón. Bien, esa caída de los precios, unido a una ley de enjuiciamiento civil que provoca o que, digamos, que sostiene que en un procedimiento de adjudicación en ausencia de postor la entidad financiera se puede quedar con un 50% del precio, se puede quedar la vivienda, y eso unido al artículo del Código Civil 1911 que dice que el deudor pagará con todos sus bienes presentes y futuros cualquier deuda, cualquier residuo que quede una vez liquidado el colateral, pues genera una situación donde todos, digamos, todos los astros se han puesto de acuerdo. Si a esto añadimos que el exceso de competencia que se produce durante el periodo de la expansión inmobiliaria, con márgenes muy reducidos y decrecientes y con fuertes incentivos y competencia en volumen, provocó que para hacer más atractivos los créditos se traspasara una parte creciente del riesgo del crédito hacia el deudor, pues ya tenemos todos los elementos de un cóctel que luego nos va a explotar en los morros, ¿de acuerdo? Y nos va a explotar en los morros en forma de alarma social, de una crisis de ejecuciones hipotecarias, de una serie de medidas que se tienen que tomar, empezando por un sistema estadístico que ni siquiera estaba preparado para saber si las ejecuciones acababan en un desahucio o no acababan, si era una vivienda o no era una vivienda, si era vivienda residencial o no, si era la primera vivienda, si no era la primera... Bueno, en fin, toda esta necesidad incluso de una reacción estadística, pero no sabíamos ni siquiera qué estaba pasando. ¿Y eso en qué deriva? Pues derivan dos cosas básicamente, esa alarma social, esa situación que pensemos, a pesar, digamos, de lo que estamos hablando de 45.000 o en vivienda habitual 34.000. En Estados Unidos he dicho que en un año hubieron más de 1 millón. Pero bueno, evidentemente el tamaño no es el mismo. Lo primero que se produce es una reacción judicial. La reacción judicial comienza de una manera bastante desafortunada, que es con los llamados autos vanguardistas, inicialmente autos vanguardistas, que eran simplemente autos en particular de dos jueces opuestos a toda la doctrina y a toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las ejecuciones hipotecarias, una cosa que no tenía ningún sentido, porque obviamente en instancia superior fueron revertidos, hasta que el famoso mercantil número 3 va por la prejudicial, que es justamente la técnica, digamos, legislativa, la técnica legal apropiada para enfrentar este problema si tú crees que hay algún tipo de cláusula que no sea acorde. Y esto es lo que sucede. Y a partir de aquí, pues hemos tenido todo tipo de... Ahora, todas las cláusulas eran abusivas, todas. Ya no queda ni una. La referencia del IRPH, que por cierto el Tribunal Supremo ha dicho que no lo es, las multidivisas, bueno, lo tenemos todo judicializado. Hace poco salió a los juzgados la cantidad de créditos que hay en los juzgados especiales para cláusulas hipotecarias. Se espera que en un año pueda estar el 7% de todas las hipotecas judicializadas, lo cual, la verdad, no es una situación ni muy agradable ni muy positiva para una situación de estabilidad o de seguridad jurídica. Bien, desde la perspectiva legislativa comienzan también a darse pasos, ¿no? Como he dicho, estos tres elementos astrales que se conjuntan, pues empiezan a flexibilizarse, la parte no embargable de los deudores se aumenta la proporción del precio que tiene que pagar un postor para quedarse en subasta sin otros postores esa vivienda. Se pone en marcha el Código de Buenas Prácticas, una moratoria en desahucios, y luego la Ley 1/2013 también apunta a otras cosas que también, algunas de ellas son importantes, por ejemplo la independencia de las sociedades de tasación respecto a las entidades de crédito. Ahora ya, digamos, la sobretasación ya se produjo, pero bueno, para el futuro pues ya está bien que se vaya en esta dirección. Se aumenta más todavía del 60 al 70% la proporción que hay que pagar para quedarse con una vivienda, la mínima para quedarse con una vivienda en una subasta sin postor, y se cambia, y aquí tenemos el primer cambio que va en la dirección de la ley hipotecaria, se cambia el vencimiento anticipado y ya no es una cuota impagada, sino que son necesarias 3 cuotas impagadas para que se pueda pronunciar el vencimiento anticipado. La última parte de esta reacción legislativa es justamente esta ley
que se discutirá próximamente en el Congreso. Y esta ley es necesaria, porque ahora solamente quedan hay dos alternativas. Seguir como hasta ahora, quiere decir, a base de prejudiciales, y que sean las prejudiciales las que generen la legislación. No tendría ningún sentido que cada vez que haya un problema tengamos que ir a un juez europeo a que diga si sí o si no, volver otra vez aquí, reinterpretar la ley, etcétera. Y que las ejecuciones hipotecarias perdieran su eficiencia, quiere decir que tuviéramos que ir a un declarativo ordinario, a cualquier otro tipo de juicio para poder ejecutar esa vivienda, costaría muchísimo tiempo, eso encarecería enormemente los tipos de la vivienda, etcétera, o recuperar la eficiencia de las ejecuciones hipotecarias. Las soluciones, bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar esa situación, digamos, de ejecuciones hipotecarias más seguras, con menor incertidumbre jurídica, y a la vez transponemos una directiva que hay que transponer de cualquier manera. Los elementos claves de la ley son la transparencia, la prohibición de ventas vinculadas, se permiten las combinadas con presupuestos individualizados, etcétera, pero fundamentalmente hay dos aspectos importantes, que es lo que se refiere al reembolso anticipado y el vencimiento anticipado. Entonces voy a hablar de estos dos aspectos y con esto termino. Como comentaba antes, lo que se produjo durante el periodo de expansión hipotecaria se puede interpretar como una traslación creciente del riesgo al cliente hipotecario a base de reducirle. Se le reduce el tipo de interés, pero se le traslada más riesgo. Algunas de las cláusulas de los contratos hipotecarios son simplemente opciones financieras. O sea, cuando yo tengo la posibilidad de hacer un reembolso anticipado, quiere decir que hay una opción en ese contrato que el cliente puede ejecutar en el momento que considere oportuno y retornar la deuda pendiente del préstamo y chimpún, ¿no? Cuando yo tengo una dación por el artículo 140, que en España siempre se han podido hacer daciones, que no se han hecho es otra cosa, pero contratos hipotecarios con dación se podían hacer, hay un artículo de la ley que lo permitía, pues es exactamente lo mismo. El cliente tiene una opción, igual como una opción financiera. Yo puedo retornar el inmueble y cancelar automáticamente la deuda. Esto sucede en Estados Unidos, en 13 estados los más importantes. Aquí no sucede por lo general, pero se podría haber hecho por el artículo 140, se podrían haber hecho todas las hipotecas que se hubieran querido. Obviamente esto va en contra de la competencia. Si alguna entidad hubiera querido ir por esta vía, habría tenido que cargar tipos de interés más altos, porque retiene el riesgo de variación del precio de la vivienda, se lo chupa la entidad, y por lo tanto el precio habría sido más alto. En una situación de lucha a navaja por el cliente, de intentar crecer en volumen y de bajar los tipos al máximo, pues está en una situación en la cual prácticamente no se hizo ningún crédito de estos, a pesar de que se podían haber hecho. En el reembolso anticipado hay que pensar que obviamente esta opción que yo le doy al cliente le va a generar al banco un coste. ¿Por qué? Porque el banco intentará conseguir la financiación para ese crédito, y esa financiación puede ser hoy costosa. Si los tipos de interés bajan, yo me quedo con un pasivo que desaparece y con un activo que desaparece y con un pasivo muy costoso, ¿no? Y eso ¿quién me lo va a compensar? Pues ¿quién me lo va a compensar? Lo puedo hacer yo, haciendo algún tipo de hedging, haciendo algún tipo de operación con derivados que tiene un coste, y ese coste ¿quién lo tiene que cubrir? ¿No? Bien, a esto añadido a que el cambio de la circular contable del año pasado, el Banco de España dice con mucha claridad que la política de concesión de operaciones se deben incluir en los precios se debe incluir todo tipo de costes, de manera que el precio no sea nunca por debajo del coste. El propio Banco de España está preocupado porque la competencia en el sector financiero es tan grande que se están ofreciendo productos, o se pueden ofrecer productos por debajo de coste. Y lo que dice es, no me vayan por este camino porque haré que lo pongan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto quiere decir que en la nueva situación a la que vamos, el riesgo tiene que quedárselo quien sabe gestionarlo. Y quien sabe gestionarlo y quien es el profesional de esto es el banco. Por lo tanto, el banco tiene que retener la mayor parte del riesgo. Esto quiere decir, no, yo te hago una multidivisa porque te sale más barato, porque yo me endeudo en Japón y entonces el tipo de interés es muy bajo, pero bueno, tú cargas con el tipo, con el riesgo de cambio, etcétera, etcétera. No, el que tiene que cargar con los riesgos es el banco. Y trasladar de una manera transparente en el precio de la hipoteca esos riesgos. Los hedges que tiene que hacer para convertir el tipo fijo en tipo variable, lo que sea, ¿vale? Y cargarlo de una manera transparente. Digamos, volver otra vez a
mire, este es un préstamo a 20 años donde usted tiene que pagar el 4%, etcétera, y no hay nada más. Eso es lo que hay. Se puede escribir en una hoja. No tenemos no hay ninguna otra cuestión por detrás. Bien, esto lo que hace, yo creo que esta subida potencial de los precios de los productos hipotecarios no tiene que tener una interpretación negativa, muy al contrario. Primero, es beneficioso para la estabilidad del sistema, y lo segundo es beneficioso para los clientes, que saben en cada momento exactamente cuánto les va a costar ese producto que han contratado. Y no hay ningún otro tipo de riesgo, por más que es cierto que al cliente multidivisa se le dijo, oiga, es que esto es multidivisa, esto viene en otra divisa, es que podría suceder tal y cual. Bueno, retenga usted ese riesgo y cobre un tipo de interés razonable por el coste que usted tiene. Bien, básicamente, y por no alargarme más, lo que hacen la nueva ley hipotecaria en términos de lo que es el reembolso anticipado es fija unos límites para las comisiones que se pueden cobrar, ¿vale? Unos límites que están por debajo de los límites que habían anteriormente, y en algunos casos pues no se puede cobrar, pasado un determinado periodo no se podrá cobrar nada, ¿no? Esto quiere decir que todo ese riesgo se lo queda al banco y por lo tanto tendría que trasladarlo de alguna manera al precio. En el vencimiento anticipado, pues lo mismo. El vencimiento anticipado es una cláusula habitual, era la cláusula sexta bis que aparecía en los contratos habitualmente. Inicialmente, he dicho antes, era un mes, era suficiente para comenzar el vencimiento anticipado, para que se pusiera en marcha el vencimiento anticipado. En la ley 1/2013 se aumenta a 3 meses. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que solamente se debería comenzar el vencimiento anticipado cuando hay un incumplimiento suficientemente grave en cuantía o duración, y lo que hace la ley es intentar describir o definir qué se entiende por cuantía y duración suficientemente grave, ¿vale? Y está, bueno, aquí pone los dos casos. En la primera mitad del préstamo se entiende el 2% del capital concedido o 9 cuotas mensuales, y en la segunda parte del préstamo el 4% o 12 cuotas mensuales. Y con esto acabo. De nuevo, el vencimiento anticipado, si yo alargo, ahora voy de 3 meses a 9 meses o a 12 meses, lo que estoy haciendo es, digamos, de alguna manera no puedo exigir que se empiece a resolver la situación antes de esos periodos. Eso es una disociación total con lo que está sucediendo con las reglas contables. El anejo 9 va en la dirección contraria, justamente. El anejo 9 te dice, más allá de 30 días, antes 90 días es cuando entraban eso, más allá de 30 días vas a ponérmelo normal en vigilancia especial. Y normal en vigilancia especial será la parte que no esté cubierta por el colateral, etcétera, pues cargarás 3,7 o 3,9%. O sea que está haciendo, es más caro que lo tenga más de 30 días, pero sin embargo no voy a poder ejecutar o iniciar el vencimiento anticipado hasta mucho más tarde. De nuevo, más coste a la hora de producir este producto. Y lo último, hay un efecto sobre la valoración de las hipotecas. Ya no podremos, los sistemas de riesgo y de cálculo de los scores de los clientes cada vez más tendrán que centrarse en la capacidad de pago del cliente, y habrá que ir dando menos peso a el valor del colateral, porque el valor del colateral, digamos, en estas condiciones va a ser mucho menos importante. Y con esto lo dejo porque básicamente las conclusiones son lo mismo. Muy bien, muchas gracias, José. Voy a dar la palabra ahora a Carlos Cabrera. Carlos es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Cataluña, MBA por ESADE, es el consejero delegado del Instituto Cerdà desde el año 1996, un instituto que se dedica al análisis económico también, y en particular, bueno, al análisis de la temática de las crisis como una cuestión de una manera específica, ¿no? Puso en marcha el servicio de soporte de la gestión de crisis en el año 2010 en España, y luego lo exportasteis a Chile, ¿no? Vamos a cambiarnos de sitio, si te parece, porque para que estés más cómodo y puedas hacer la presentación. A ver, más cómodo desde aquí. Pues no sé si vamos a llegar, si no, vamos a ponernos. Estupendo. Muy bien, pues. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas de Madrid la invitación, igualmente a la Asociación Española de la Banca. Y yo, comentando lo que decía Pascual de
en temas de crisis, yo creo que ha quedado suficientemente claro en las exposiciones anteriores. Hay un concepto que se utiliza muchísimo, cada vez se ha puesto de moda, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tenemos las personas, instituciones y empresas de volver al estado original, ¿no? Es un tema que viene del tema de la física, ¿no? Bien, pero también ha quedado patente en lo que han expuesto los ponentes anteriores, es lo difícil que es revertir una situación que es mala o que es perversa en un momento determinado. Y eso va a costar tiempo y va a costar muchos esfuerzos por parte de todos. Y esto ha sido el motivo por el cual he titulado la ponencia desde el punto de vista de la ocupación ilegal, una realidad social, urbana y económica, y un problema que hoy y a día de hoy todavía está sin solución, y que por tanto, a pesar de que hay unos indicadores económicos que nos están diciendo, y efectivamente han quedado muy mostrados en las ponencias anteriores, tanto por Joaquín como por tú mismo hace un momento, creo que es un tema que vale la pena que desde el punto de vista del sistema bancario y sobre todo desde el punto de vista de la sociedad se tenga presente, ¿no? Entonces, para ello he dividido básicamente la presentación en una comprensión de la situación, unas magnitudes, luego hablaremos los efectos, y con esto acabaré mi exposición y en todo caso quedaré expuesto a las preguntas que ustedes quieran, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando se habla de ocupación ilegal hemos de pensar que es un tema extraordinariamente sensible. Nosotros hemos hecho un trabajo recientemente en el cual hemos entrevistado a más de 40 municipios, varias comunidades autónomas, miembros del Consejo del Poder Judicial, etcétera, miembros de la Policía Nacional, etcétera, en el cual, bueno, saber las distintas visiones. Y sí que es verdad que cuando sacas este tema es un tema que es muy difícil tener números, cifras. Incluso nos hemos encontrado en ocasiones que nos daban cifras y dicen, no, pero Carlos, no las enseñes, ¿por qué no las puedes dar? Bueno, entonces hemos tenido que hacer un cierto ejercicio de análisis y de abstracción a la hora de poner datos y cifras a lo que es este fenómeno, ¿no? Y en segundo lugar me gustaría también comentarles que falta una uniformidad total de criterios a la hora de cuando se habla de qué es una vivienda vacía, que alguien podría pensar que es relativamente fácil, pues no, o qué es una vivienda conflictiva, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y que además, y esto creo que ha de quedar muy claro en la exposición, es un problema en el cual ni es de un solo grupo de interés, que ahora se llama, no es un problema que esto sea de la persona que tiene la vivienda, es el propietario, del ocupante, de plataformas, de los ayuntamientos, de la banca, de los servicios de suministros, que todas estas son empresas e instituciones que tienen algo que decir en este fenómeno. Bueno, pues si todos estos no se ponen de acuerdo, va a ser complejo, y esto es lo que nos lleva a decir que efectivamente, como esto es muy difícil que se pongan de acuerdo, es un problema que realmente va a costar de cambiar. Yo para ello me gustaría destacar 3 factores, y el primero lo tienen aquí. Como yo soy de la rama científica, y la rama científica nos explican, ustedes se acordarán una cosa que estudiábamos hace muchos años, que eran las cosas de las derivadas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando había una curva que tenía un punto angular, decían que la derivada no existía, ¿no? Bueno, pues esto ¿por qué era? Porque sencillamente cambiar las tendencias es muy complicado, ¿no? Entonces, claro, España, y en el caso de Cataluña es donde hicimos un foco especial en el estudio, vemos que está a la cola absolutamente de Europa del porcentaje de alquiler social. Pues claro, esto ya es un primer factor, ¿eh? Hay casuísticas muy distintas, depende del país, depende de la historia del país, nos llevan a porcentajes, por ejemplo, en Austria, que están por encima del 20%, Países Bajos por encima del 30%. Sí que hay una historia detrás del país, historias además que es una historia que viene a veces de más de 200 y 300 años, pero sí que es verdad que hay un número que es patente. Estamos hablando de que España está alrededor pues de un 2%, y la media europea estamos alrededor del 15%. Por tanto, estamos hablando de 5 veces por debajo. Por tanto, cuando estalla la crisis 2007-2008, nos encontramos que ese porcentaje ya no vamos a tener un cierto stop para encontrarnos esto. Pero luego añade un segundo factor, y es que la evolución de la cantidad de hogares sin ningún tipo de ingresos, y yo creo que tanto
José lo ha comentado anteriormente. Bueno, sí, hay datos de mejora, pero cuidado, si esto lo vemos con una perspectiva ligeramente más histórica, pues hombre, todavía estamos con un 59% por encima de hogares sin ingresos en el 2007 respecto del último dato, que es el segundo trimestre del 2017. Si comparamos esos dos números, todavía estamos en un 59% por encima, o por tanto es un número relativamente considerable. Y esto también lo reflejamos, pues si cogemos 2008, fíjense ustedes que tenemos de cambiar a veces los años, no es porque no, sino porque no habían estadísticas. El número de lanzamientos de inmuebles por orden judicial en el 2008 eran 27.000, en el 2016, que es el último dato, 63.000. Es un número que se multiplica por 2,31. Claro, esto, por tanto, y el tercer factor que entraría en esto es, bueno, es el stock de vivienda vacía. Tú lo exponías, Pascual, en tu original. Y si hacemos, digamos, una evolución histórica, vemos claramente que el stock está por encima. Y esto nos lleva a decir que si comparamos, por ejemplo, los 2 años de referencia, 2008 y 2016, de las 3 gráficas que os he enseñado anteriormente, pues diríamos que el stock de vivienda vacía del 2008 a 2016 ha bajado un 16%, la cantidad de hogares sin ningún tipo de ingresos ha subido un 34%, y el número de lanzamientos inmuebles el 2,31. Se ha multiplicado por 2,31. Luego, por tanto, son cifras comparativas que nos dicen, hombre, sí, el sector inmobiliario en general está evolucionando de forma correcta, pero hay un problema, que es un problema de fondo, social en este caso, que queda ahí. Y esto lleva a que el Congreso de los Diputados en este momento esté estudiando una proposición de ley en la cual dice, si bien la legislación vigente permite acudir a la vía legal, no comporta ni puede comportar una solución general que trascienda más allá de los supuestos claramente delictivos. Es decir, estamos ante un problema que el mismo Congreso de Diputados está poniendo encima de la mesa. Y en este sentido nos encontraríamos en que cuando se habla de ocupación, yo estaba desayunando con una persona y le preguntaba dónde iba esta mañana, el tema de la conferencia, y dice, bueno, pero la ocupación es con K. Bueno, digo, pues no, la ocupación es ocupación ilegal, y hay que ver que se entiende que no la gente, y es un tema que también quiero transmitir, gente no ocupa porque quiera ocupar. Hay gente que sí, pero es un porcentaje relativamente minoritario. Y yo aquí les diré algunas cifras. En primer lugar, nosotros hemos hecho una estimación de que existen unas 87.500 familias en España ocupando viviendas. Entonces dices, ¿esto cuánto es? Bueno, si esto lo multiplican, básicamente por un número que da el Instituto Nacional de Estadística, que son los miembros de familia que hay por una vivienda, pues esto nos daría una cifra equivalente a una ciudad de más de 260.000 habitantes. Si ustedes se cogen una ciudad de España de 260.000 habitantes, imagínensela toda ocupada. Pues esto nos da una cierta cifra o una cierta fotografía de la magnitud del problema. No quiero dar ningún nombre de ciudad porque una vez lo dije, entonces me salió la alcaldesa de la ciudad diciendo, hombre, te podías haber callado. Por lo tanto, me voy a negar a decir ningún nombre, pero ustedes tienen mil nombres y mil referencias de ciudades similares, ¿no? Bueno, algunas cifras que yo les podría dar, pues bueno, el 21% de viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias en Cataluña, el 6% de viviendas vacías en Terrassa, o el 46% de algunos barrios de Barcelona de viviendas vacías ocupadas. 46%. Una de cada dos, perdón. Y la ocupación en general, por tanto, en cifras muy discrepantes, como pueden ver, nosotros hemos tipado esto sería en vivienda privada, en vivienda pública estaríamos hablando entre el 5 y el 20%. Si entraríamos en esta pregunta que me hacía este amigo mío en el desayuno, me decía, la conflictividad, ¿no? Bueno, es muy diversa, pero podemos decir que de viviendas ocupadas, entre el 10 y el 35% serían viviendas con una cierta conflictividad. Hay unos rangos, como pueden ver, muy distintos, 10-35%. Entonces aquí me lleva a explicarles muy someramente cuál sería la tipología de personas. Nos encontramos con un colectivo vulnerable. ¿Qué entendemos por vulnerable? Un señor que no puede pagar, no puede
no puede hacer frente al pago de lo que estábamos comenzando hace unos minutos. Y conflictivo, pues es un señor que de una u otra manera ha llegado bien a la autoridad o a otra entidad, la cual hay alguien que le está poniendo una protesta. Porque causa ruido, porque hay olores, porque hace cualquier actividad que crea conflicto. Este sería, digamos, el grupo menor. El grupo segundo sería el no vulnerable, que es conflictivo. El tercer grupo sería el no vulnerable no conflictivo, aquel no vulnerable, es decir, al señor que ocupa, no tiene necesidad de ocupar, pero además pasa de manera desapercibida. Y en último lugar, el grupo más importante sería el no vulnerable y el no conflictivo, que es el que realmente, evidentemente, tanto como yo les comentaba al principio, como yo les comentaba del Congreso de Diputados, que está en estos momentos poniendo el ojo desde el punto de vista de que ahí tenemos el problema, ¿no? Entonces, aquí el Instituto lo que hizo es analizar cuáles eran los efectos de la ocupación ilegal. Y esto lo dividimos en 4 apartados. En primer lugar, en la persona. Nos preocupaba de decir, bueno, ¿qué pasa con la persona, ¿no?, que ocupa? En segundo lugar, en el entorno del inmueble. En tercer lugar, en el sector. Y en cuarto lugar, en lo que sea la comunidad. Y aquí les daré algunas pinceladas. En primer lugar, bueno, pues una estadística, en este caso de Cáritas. Y porque cuando comenzamos a trabajar en esto, claro, la primera percepción que tiene es decir, bueno, la gente ocupa porque ya está bien, ¿no? Bueno, está bien esto. No, la gente no le gusta ocupar. Y esto lo ven ustedes en esta estadística. Desde el punto de vista de, por ejemplo, de salud percibida, de salud mental, y la diferencia que hay en personas que han accedido con una vivienda asequible y aquellas personas que no tienen vivienda. Y hay, por tanto, un deterioro. O, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en su famosa pirámide de los efectos de lo que sería la población del virus del SIDA, dice que el factor socioeconómico de los más importantes en la base de la pirámide está la vivienda, el problema de la vivienda. Luego, por tanto, desde el punto de vista de la persona, podemos entender que es un elemento muy a tener en cuenta. Luego se derivan otras cuestiones, pues por ejemplo, entre el 40 y el 60% de las viviendas ocupadas realizan conexiones fraudulentas. Verán ustedes, la problemática de esto tiene desde el punto de vista de seguridad, aparte desde el punto de vista del fraude. Incremento de riesgo de exclusión social, estigmatización de las personas y luego un fenómeno que no es menor y que seguro ustedes habrán oído hablar, que es la creación de mafias para acceder a estas propias viviendas. 9 de cada 10 municipios nos reconocen que hay mafias organizadas detrás de la posibilidad de conseguir una vivienda, ¿no? Que veremos que luego también, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía han entrado de lleno en este tema, lo veremos luego, ¿no? Vamos a ver en segundo lugar qué es lo que ha pasado. Perdón, es que me he cargado aquí una transparencia, pero antes de pasar a esta, que es más, que habla del valor económico, tan solo también desde el punto de vista económico, ¿qué significa, no? Pues bueno, para recuperar una vivienda que ha sido ocupada, ponerla otra vez en el mercado, evidentemente aquella vivienda ha sufrido un cierto deterioro, esto significa entre 3.500 euros por vivienda y 30.000 euros por vivienda. Otra vez un rango importante, yo les digo el rango, pero esa sería la media. Pero también es verdad que desde el punto de vista de la administración pública ha causado costes. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha sacado un concurso, sacó un pliego de prescripciones para asegurar un servicio de seguridad de su propio parque de viviendas en 2 años 5 millones de euros. El Ayuntamiento de Barcelona 1 millón de euros en un año. Y la Generalitat de Cataluña 1,4 millones de euros en 4 años. Es decir, también pues, hay un coste asociado al tema de seguridad del parque público de viviendas, ¿no? Incluso ya pueden ustedes ver que este es un círculo relativamente perverso desde el punto de vista que si queremos que la administración genere, digamos, aquel alquiler social que yo les decía al principio, necesita tener un parque público. Pero para tener un parque público de viviendas es necesario que el inquilino de ese parque público, digamos, cumpla con los requisitos de pagos, etcétera. Si no, evidentemente no va a revertir eso en el dinero de la administración para seguir generando
nuevos polígonos residenciales en nuevo alquiler social, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos también un cierto círculo perverso. ¿Cuál es, digamos, la pérdida de valor del inmueble? Aquí cogimos el portal de Idealista y simplemente unos números que sacaron y una estadística que ponen, y lo tienen en la web suya, diciendo que, bueno, la pérdida de valor de un inmueble se valora entre el 40 y el 60%. Esto desde el punto de vista del sector. Y finalmente ya entraría desde el punto de vista de la comunidad, que era un tema que a nosotros, con el nombre que tenemos, digamos, Ildefonso Cerdá, era un tema que nos preocupaba muchísimo. ¿Qué es lo que pasa en un barrio, no? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando hay vivienda ocupada? Bien, en primer lugar, fíjense ustedes que tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía llaman la atención sobre el agravio comparativo que supone el hecho de que haya agentes que se estén saltando el circuito. Es decir, yo si salgo del circuito y voy a un circuito, digamos, alegal de acceder a una vivienda, voy a ir más rápido que si me pongo en un circuito, digamos, legal. Luego, por tanto, ese es un problema que lo que está hablando es un tema de falta de mala comparación con lo que serían aquellos ciudadanos que quieren seguir las reglas normadas, ¿no? Y esto nos lleva, por tanto, a lo que sería a un problema más social, ¿no? Y en esto, y con esto ya acabó Pascual, aquí cogimos, y también mis ponentes anteriores hablaban de lo que cuesta cambiar las tendencias. Fíjense ustedes, en Barcelona y en el caso de Cataluña, a mediados de los 2000, entre el 2004 y 2008, hubo un enorme esfuerzo en recuperar ciertos barrios degradados de Cataluña, entre el 2000 y 2008. Aquí tienen algunos barrios de algunos municipios de Cataluña y si todo esto lo suma ven a unos 70 y tantos millones de euros, ¿no? Entonces, claro, aquí se había hecho un enorme esfuerzo en recuperar barrios degradados de la ciudad, haciendo actuaciones urbanísticas, dotándole nuevos elementos de movilidad, rehabilitando ciertos equipamientos, pero claro, resulta que este es el nivel de ocupación actual. Es decir, estamos invirtiendo, y me parece que tú, Joaquín, lo comentabas en tu exposición, es verdad que estamos invirtiendo en ciertos factores, pero que es extraordinariamente difícil cambiar las situaciones. Y entonces fíjense ustedes que en barrios en los cuales se ha hecho un enorme esfuerzo económico de rehabilitación del barrio, todos ellos concentran temas de ocupación ilegal. ¿Qué quiere decir? Que en esos barrios ya había un caldo de cultivo o había una situación que nos está haciendo fácil que en el caso de que se den otra vez las condiciones económicas vuelva a surgir el problema. Y con esto acabo y dejar desde el punto de vista, dado la necesidad, y volviendo al inicio, ¿no?, la necesidad de que los elementos de resiliencia son muy positivos en ocasiones, pero también son muy negativos en otros, desde el punto de vista de cambiar las tendencias. Con esto acabo. Gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Bueno, me gustaría tener unos minutos, vamos un poquito apretados de tiempo, por algunos tienen que coger un tren pronto, pero bueno, tenemos unos minutos para tener un debate, para que reaccionen, para que pregunten, para que comentamos los temas que les parezcan de interés. ¿Hay alguna intervención? ¿Quién quiere intervenir? Por favor. Hola, buenos días. Funciona, ¿no? Pues yo quería preguntar, no sé si igual al señor Joaquín Maudos, están hablando de la importancia para los próximos años de la venta de activos improductivos por parte de la banca, y bueno, me gustaría si podían comentar con la situación actual cómo creen que se va a desarrollar este proceso, sobre todo por el impacto que pueda tener, pues, tema Cataluña, o porque ya hemos visto, por ejemplo, Merlín, que decidió hace poco frenar una desinversión. No sé si creéis que este tipo de cosas pueden afectar al proceso de, bueno, pues de venta de estos activos. Bueno, la inestabilidad institucional evidentemente no es el mejor caldo de cultivo para la venta de activos inmobiliarios, faltaría más. Pero bueno, yo confío que sea únicamente un tema aislado en Cataluña, no creo que salpique al resto de España.
Yo creo que ahora, hablando con gente de gestores de fondos de inversión inmobiliaria, hay apetito. A mí me cuenta la gente que hay apetito por invertir en España. Y de hecho hay operaciones muy grandes en muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, la venta de la cartera del Popular por parte del Santander. Ahora leyendo en prensa, y hablo de oídas, simplemente en prensa, pues también está la cartera importante del Sabadell cuando adquirió la CAM. También es verdad que hay una presión, pero como tiene una protección del activo de la EPA, pues claro, es mejor aprovechar la protección ahora, ¿vale? Entonces, si está provisionada la cartera, pues bienvenida sea la venta. También he leído que Bankia está por el mismo terreno. Entonces, yo creo que sí, que con la recuperación del precio de la vivienda y con provisiones ya elevadas, yo creo que sí que hay caldo de cultivo y minimizaría el impacto catalán en este momento, la verdad. Sí, buenos días. Soy Inés García Pintos de CECA. Quería comentar un tema con Carlos. Conozco bien el estudio de las ocupaciones y hemos hablado alguna vez de él. En CECA también estamos haciendo un estudio sobre ocupaciones ilegales porque nos parece que cuanto más se hable del tema, pues mejor. Y lo vamos a la perspectiva es complementaria a la que habéis utilizado vosotros, es más desde la perspectiva de vulneración de derechos y no solo el de la propiedad. Pero hay una cosa que me gustaría comentarte o sea, tu argumento es que parte, no sé qué parte, pero una parte de las ocupaciones que yo sí llamo ilegales se debe a una escasez de vivienda social. Más o menos podría ser ahí el argumento. Y sin embargo vemos que las ocupaciones ilegales, o las ocupaciones, en general se concentran mucho, están muy concentradas en determinadas regiones. Cataluña sobre todo, también Madrid y Andalucía. ¿Esto por qué es debido? ¿Porque hay una escasez mayor de vivienda social en estas regiones? ¿Porque hay otro tipo de problemática? ¿Porque hay más impunidad? En primer lugar, te diría que hay un elemento de estadísticas extremadamente importante, ¿no? Es decir, no todas las comunidades autónomas tienen las mismas bases estadísticas en este sentido. Yo me niego a pensar que Asturias es distinto de Extremadura es distinto de Cataluña. Es decir, o sea, nosotros hemos visto precisamente para valorar aquel 87.500 familias, etcétera, hemos utilizado datos, quiero recordar, de dos comunidades autónomas, que eran para nosotros los más fiables, que eran Madrid y Cataluña, porque eran los que tenían más desarrolladas estos temas, y los aplicamos igual en el resto de España, porque entendíamos que no había ninguna razón para hacer. Sí que es verdad que cuando estás hablando de comunidades como puede ser la Comunidad Valenciana, Andalucía, la propia Cataluña también, es verdad que todo lo que es segunda residencia, cuando estás hablando de stock de vivienda vacía, es extraordinariamente importante, ¿no? Pero yo diría que desde el punto de vista de promoción de vivienda social en España, el problema de aquellos tres factores yo creo que es exactamente igual, con algún matiz, pero exactamente igual en todas las comunidades autónomas. No creo que haya ninguna razón para decir que una comunidad autónoma pueda tener, ya lo habéis visto, nosotros hemos cogido por ejemplo la media de España y la media de Cataluña a la hora de hablar de alquiler de vivienda social, y es que es exactamente, Cataluña está ligeramente por debajo de la media, pero exactamente igual que el resto de España. No creo que haya. ¿Por qué se ocupa más? También es verdad que hay unos movimientos sociales más importantes y más estructurados. Yo creo que, por ejemplo, en Cataluña, el caso de Barcelona es un caso muy emblemático. Hay movimientos sociales que hacen y que promueven ese movimiento organizativo y que fomentan esa vía, por ejemplo, la plataforma para afectados para la vivienda, en este caso de Cataluña, es una plataforma extraordinariamente activa, y que tienes en estos momentos la alcaldesa de Barcelona que venía de ahí, ¿no? Con lo cual tienes un movimiento social es totalmente estructurado, ¿no? Perdona, querías. No, yo quería comentar un tema sobre estadísticas, porque yo creo que este es un punto, digamos, fundamental, no solamente para estos temas, sino para muchos otros, y quería romper una lanza porque tenemos que tener buenas estadísticas. Las únicas buenas estadísticas que hay de vivienda vacía en el Estado español están en el País Vasco, que desde el año 99 hace un censo de vivienda vacía, vivienda por vivienda. O sea, no se cree la del censo de vivienda, lo que llama vivienda vacía, en muchos casos no es vivienda vacía, es el emigrante. Por ejemplo, en Galicia hay una proporción del
desbordante del 18, del 20%, no son viviendas vacías, es el inmigrante que se fue y tiene ahí la caseta que vuelve en agosto. De verdad, lo que sabemos de vivienda vacía solo lo sabemos del País Vasco, no hay ningún otro sitio. En Barcelona se está acabando de dar un censo de vivienda vacía de la ciudad de Barcelona. Y ese censo va a dar una sorpresa muy grande, que es no hay casi ninguna vivienda vacía en la ciudad de Barcelona. En el área metropolitana... ¿Qué quiere decir que no esté ocupada? Exactamente, pero en el área metropolitana sí que hay mucha más vivienda, pero en la ciudad de Barcelona prácticamente no hay, va a salir un 1%. Lo que necesitamos saber es exactamente qué narices está pasando, por lo tanto necesitamos buenas estadísticas, y para eso hay que invertir. Los gobiernos correspondientes tienen que ponerse en marcha, porque este es un tema importante, y si es importante necesitamos conocerlo, no pensar, en todos los sitios sea lo mismo. En Cataluña hay un movimiento tradicionalmente, y esto viene de la República, y de un movimiento anarquista muy potente, y que considera que esto es pues una forma de vida, una cosa normal, y ya está. Si además desde los poderes públicos pues no se ejerce la presión suficiente como para retornar los derechos a los que son sus propietarios, pues bueno, tenemos un problema. Y yo creo que este es el problema que se ha generado. Yo creo que una de las consecuencias colaterales de esta crisis hipotecaria, que podemos llamarla, es una situación en la cual puede ser que la gente piense que esto ya, digamos que la protección de estos derechos ya no es tan importante, ¿no? Y entonces lo que tú decías de colarse, me voy a colar por la vía ilegal. No, es que hace 20 años o 30 años yo no creo que nadie pensara en colarse por la vía ilegal. O sea, esto sucede ahora porque se ha roto un principio básico, que es la seguridad jurídica, que todo está claro, que tal, no, ahora todo está en una nebulosa. Y entonces, o la nebulosa la aclaramos, o aquí los efectos colaterales no van a ser por la ocupación, van a haber muchos más efectos colaterales. Este además es un fenómeno muy español, ¿no? No es un fenómeno que se esté produciendo. Ha habido otros casos en algunos sitios muy concretos, ¿no? En Copenhague, en un barrio muy concreto, pero son escenarios muy... Claro, hoy me gustaría... ahora te voy a dar la palabra, pero... has hecho una radiografía, yo creo que muy interesante, de cuál es la situación de la ocupación, pero ya un poco José ya apuntó en esa dirección. ¿Esto cómo se resuelve? ¿Esto cómo se resuelve? ¿Cómo? Porque esto hay que fijar un camino para que vuelva a la normalidad, ¿no? La verdad es una situación... Bueno, primero de todo, estoy totalmente... lo que decía José Luis hace un momento, desde el punto de vista de si no tienes números y no tienes una base, es que no puedes actuar. O sea, es que no puedes. Son aquí figuraciones en un momento determinado. Yo lo que digo, bueno, pues oye... Hablar del censo, hay muchísima vivienda desocupada, ¿no? Efectivamente. Ahora, soluciones. Yo lo que creo es que, vamos a ver, hay agentes que son más importantes que otros. Evidentemente el sistema financiero lo es uno. Y luego, sobre todo, intentar ser extraordinariamente transparentes a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que, yo me acuerdo, el estudio lo presentamos por primera vez en Barcelona en mayo, y en una jornada que organizaba la Diputación de Barcelona, y durante la jornada uno de los concejales de un ayuntamiento de Cataluña, por primera vez dijo, bueno, es que hay que dejar claro que hay gente que está actuando de mala fe en este proceso. Bueno, y por primera vez hubo aplausos en todo en el resto. Quiero decir, bueno, y los que estaban allá no eran otros concejales y otros técnicos municipales. Es decir, lo que no puede ser es que tú vayas a un ayuntamiento y el responsable te hable con miedo. Eso es lo que no puede pasar. Te hable con miedo desde el punto de vista de decir, bueno, es que no puedo decirte los números exactos, o en cosas tan muy anormales desde el punto de vista de que yo vas a un ayuntamiento ahora sabiendo que ese ayuntamiento tiene un problema, y tiene un problema claro, y entonces cuando tú le preguntas al ayuntamiento, es decir, vas al técnico y te diga, no, es que yo no puedo hablar de esto. No, o sea, o reconocemos el problema, o sea, quiere decir, tú decías la solución, bueno, antes de solucionar hay que reconocer el problema, y el problema existe. Lo que no puede ser es que tú vayas a hablar con los distintos grupos de interés afectados y te encuentres que cuando hablas, diga, ¿usted cuál es el porcentaje de ocupación que tiene de su parque de viviendas? Y oscile
entre el 90% al 0%. O sea, eso es que es espectacular. O sea, yo me niego a pensar, es que yo soy ingeniero, entonces claro, yo me niego a pensar que eso pase. Entonces o sea, yo puedo discutirme con él si es el 34 o es el 28, ¿me entiendes? Pero no me discutir entre el 10 y el 90. O sea, uno de los dos está bien, o estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna solución. Es difícil, yo poner de acuerdo a todos los agentes implicados es... yo sí que hay un tema que es común, es decir, sí que es verdad, es que todos reconocen, incluso las plataformas para afectados por la vivienda, de que el tema de la ocupación es algo que no es la solución. O sea, quiere decir que la solución es... No, esta no es la solución. Ahora, el problema es cómo esto, y por eso titulaba yo, que es un problema que sí es un problema, porque no es difícil encontrar la solución de esto. No sé si tú tienes alguna... Pero el principio de la solución empieza por reconocer que hay gente que de mala fe va a intentar aprovecharse. Sí. Porque es así, o sea, la gente, es que toda investigación empírica, hay un montón de investigación empírica de cómo la gente aprovecha todos los recursos que tiene para sacar su beneficio, tanto si estás en cualquier sector. Por lo tanto, empezando por ahí, y a partir de ahí lo que hay que recuperar es la seguridad jurídica de los bienes a los propietarios. ¿Tenemos alguna petición por aquí? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que las presentaciones han sido muy, muy interesantes. Al colegio también por darnos pie a hablar sobre estos temas. A mí me gustaría centrar una pregunta a José García Montalvo, ¿no? ¿Hasta qué punto considera que el espíritu de la Directiva Europea de Crédito está reflejado en el proyecto de ley español? Y luego un poco la paradoja que se da que existiendo una cultura de la vivienda en propiedad como hay en España, con un porcentaje significativo, 80-85% de vivienda en propiedad, ¿hasta qué punto puede existir que muchas de las restricciones que has mencionado, que me gustaría saber si hay una comparativa europea, ¿no? También, por ejemplo, el reembolso anticipado, vencimiento, pueden suponer limitar, ¿no?, la posibilidad de que en un futuro las familias puedan seguir teniendo acceso al crédito en buenas condiciones como lo han tenido hasta ahora? Muchas gracias. Sí, a ver, yo creo que la directiva en el caso español se está aplicando un poco más con más dureza que en el resto de los países. Hace poco presentamos un trabajo sobre la reforma de la ley hipotecaria y había un cuadro donde se compara un poco distintos países. En algunos países las limitaciones, por ejemplo, en el caso del reembolso anticipado, las limitaciones de las comisiones son el coste financiero que tenga el banco. Será lo que sea, es que puede ser el 0,5 o puede ser el 0,6 o lo que sea, ¿no? Aquí se dice que es limitado en el tiempo, el 0,5 o el 0,25 y además el 0,5 o, si es menos, el coste financiero que haya tenido para el banco cubrir no sé qué. Yo creo que lo que se está produciendo es un poco un trade-off. El gobierno dice, bueno, os voy a recuperar la seguridad jurídica en las ejecuciones hipotecarias, pero os voy a cobrar un precio, y el precio que os voy a cobrar es que va a ser más duro, va a ser más dura la transposición que en otros países. Bueno, en la cultura de la propiedad, yo creo que el concepto de cultura de la propiedad es un concepto que no comprendo. O sea, la cultura de la propiedad no existe. La cultura de la propiedad se ha creado a base de subsidios, subvenciones a la compra de la vivienda, desde hace muchos años. Desde los 60 el subsidio a la piedra, al constructor, luego las desgravaciones fiscales, a la primera, a la segunda, a la tercera vivienda, luego poco a poco hasta que finalmente, por fin, pudimos acabar con todo este tipo de desgravaciones, aunque con los últimos estertores de ahora la quito, ahora la pongo y ahora la vuelvo a quitar. Pero yo creo que esa cultura no existe. Por otra parte, yo creo que no es sano que un individuo, una persona que tenga 25 años, coja todos sus ahorros presentes y futuros y los invierta en un único bien. Eso de, nosotros explicamos a los estudiantes, hay que diversificar vuestros ahorros, ¿no? No tengáis solamente una cosa, hay que ponerlo en varias. No, aquí, cuando un joven dice, no, yo me compro una vivienda, o cuando el padre del joven le dice, tú cómprate una vivienda, tal, lo que le está diciendo es lo contrario de la diversificación. Le está diciendo, tú mete todos tus recursos presentes y futuros en algo que es un bien solamente, y que, como hemos visto, tiene volatilidad en el precio. Porque antes aún podías pensar, es que nunca baja, todas estas chorradas. Ahora ya sabes que sí, que sube y que baja. Por lo tanto, ojo. ¿Qué sucede en otros países? En otros países
La gente no sale a comprar la vivienda, acaba los 25 años, se casa, se pone los visillos de la casa y todo esto y ya se va a vivir, no. Pues primero consolidar su rol laboral, luego acaba trabajando en otra empresa, en otra ciudad, en otro sitio, y a lo mejor a los 35, a los 38, a los 34, decide que es momento ya de comprar una vivienda porque ya tiene una situación económica, suficiente solvencia, suficiente capital acumulado para hacer la primera aportación, etcétera, etcétera, y dice, pues es el momento de pasar a ser propietario de una vivienda. Eso en España es desconocido, pero es lo que tiene que ser, es lo lógico. Igual como una persona que llega a los 65, 70, 75 años con una casa muy grande, pues en algunos países financieramente tiene sentido decir, oye, pues vendo mi casa y me voy de alquiler a otra, que aquí es impensable también, ¿no? Sería impensable. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que España va poco a poco convergiendo, después de quitarle toda la protección de los subsidios, las subvenciones y toda esa masa del 2% del PIB que llegó a ser de ayuda a la compra a la vivienda, después de quitar esto, pues se está convirtiendo en un país más o menos normal en términos inmobiliarios, donde a mí me gustaría pues que llegáramos a una tasa de alquiler del 25, del 30%, esto sería sano para la movilidad laboral, sería sano para eliminar los desequilibrios en desempleo entre las regiones en España y entre las ciudades y el campo, etcétera. Sería sano en muchísimos, sería sano porque no embarcarías a un joven con una hipoteca desde muy joven, con una inestabilidad laboral, que ya sabemos que es la que tienen los contratos en estos momentos y que no sería desde esa perspectiva ni siquiera financieramente razonable. Yo creo que esto sería sano, o sea, acabar con la cultura de la propiedad, que ya digo que es un concepto que creo que no es cultura, pero acabar con eso yo creo que sería muy sano y nos convertiría en una sociedad, en términos inmobiliarios, una sociedad menos anómala de lo que fuimos en el pasado. Joaquín, tengo aquí una pregunta de un miembro del colegio que nos está escuchando por streaming, de Pedro Gómez Benito, que dice, en relación al deterioro de los balances de los bancos expuestos al ladrillo, ¿qué opinas de la creación del banco malo? Leo su pregunta literalmente, como maquillador de balances en quiebra. Bueno, me parece un poco fuerte esa afirmación, ¿eh? Muy fuerte me parece. Bueno, el banco malo es una buena idea, ¿no? La idea es limpiar los bancos malos y dejarlo malo en un banco, peor todavía, banco entre comillas, porque todo el mundo sabe que no es un banco, es una sociedad inmobiliaria, faltaría más, la más grande que hay en España, por supuesto. Por tanto, como idea, bien. Entonces, el banco malo tiene que ser paciente, le dieron 15 años para poco a poco desinvertir. El problema es que me temo que durante los 3-4 años primeros ha habido pérdidas porque los precios de transferencias fueron muy altos. Eso está claro. Es decir, se compró caro y por tanto ha sido muy difícil vender con ganancias en los primeros años. Yo lo que confío es que por fin ahora, con una recuperación de la economía, una recuperación de la vivienda, por fin salga de los números rojos, porque creo que son 4 años consecutivos con números rojos. Eso es un problema importante para este país, porque recordemos que el 55% del capital de la SAREB es privado, el 45% es público. Pero ¿qué pasaría si los socios privados dijeran, hasta aquí hemos llegado y ya no pongo más, y por tanto que las pérdidas las asuma el sector público? Pues tendríamos una gran empresa pública con deuda pública. Eso ya es tabú. Yo creo que eso no va a ocurrir porque finalmente la recuperación llega y confío que los números rojos desaparezcan de la Sareb. Gracias por las exposiciones fantásticas, la verdad. Yo quería continuar un poco con la conversación que habéis tenido José y José Luis acerca del crédito, ¿no? Porque también me parece paradójico que a pesar de la incertidumbre de los últimos años, de este clima de adversidad frente a los bancos, los clientes protestando, etcétera, en realidad, en cuanto a la recuperación económica ha emergido desde hace 3 años, las solicitudes de crédito inmobiliario, tanto las demandas como la oferta, ha crecido a 2 dígitos de manera sostenida, ¿no? Es decir, que a pesar de todo, hay mucha gente que sigue apostando, a pesar de las deficiencias de esa antigua ley que ahora quieren renovar, y los bancos han estado dispuestos a ofrecerlo, mejorando sin duda y aprendiendo en el camino, ¿no? Es decir, ¿por qué entonces estos empeños de darle más transparencia a algo que en realidad no parece tan urgente ni necesario, ¿no? Puntos importantes. A ver, primero, con respecto a la palabra última que he dicho, transparencia. Muchos de los puntos que tiene la nueva ley sobre transparencia ya existían.
O sea, el tema notarial, el que puedas ir al notario y no tengas que firmar en ese mismo momento y no sé qué, que el notario te pueda dar... Todo eso ya existe, o sea, se pone en una, digamos, en una norma, pero ya existían varias normas, la misma condición en esos términos. Lo que sucede es que la realidad a lo mejor no se hacía, pero legislativamente estaba contemplado, y ahora tú tampoco le vas a hacer a la realidad, lo estás poniendo legislativamente. Por lo tanto, de alguna manera, lo que yo creo es que se quiere hacer un cambio de marcha, ¿no? Decir, oye, vamos a cambiar esta dinámica que llevamos para volver a estabilizar el sistema en una situación más o menos razonable. Porque, a ver, la ley va un poco en la misma dirección, como comentaba antes. El Banco Central Europeo está apretando por todas partes a la vez, o sea, te está machacando por todas. Se te sienta en el Consejo de Administración, se te sienta en las comisiones, te tiene totalmente rodeado y apretado. Bueno, pues igual como el Banco Central Europeo está haciendo esto y parece que es lo más normal, pues dice, el gobierno dice, bueno, pues ahora con la ley hipotecaria pues hacemos lo mismo, le vamos a ir poniendo restricciones. Pues ir poniendo restricciones a un sector que tiene unos problemas de rentabilidad clarísimos, causados por el propio Banco Central Europeo en la mayor parte, ¿no? Entonces, es un poco una contradicción, es decir, ¿qué es lo que queréis? ¿Acabar con el sector? Bueno, puede ser un objetivo, pero la alternativa es la mafia o los payday lenders. O sea, hay alternativas, pero no sé si las alternativas son mejores. Miremos en Estados Unidos qué es lo que está pasando con los payday lenders o con otros lenders. Por lo tanto, está bien que se intente normalizar la situación otra vez y que dada la historia de lo que ha sucedido en los últimos años del sector con los créditos hipotecarios en España, es necesario estabilizar esto, porque es imposible. O sea, ¿os pensáis 7% de todas las hipotecas judicializadas? Pues, ¿os imagináis que en un año, imagináis qué es esto? Esto es un poco un disparate. Es que no ¿dónde vamos a ir con un producto que tiene esas características, que automáticamente está todo judicializado? O sea, entonces esto hay que darle una cierta estabilidad. Yo creo que no tiene sentido darle estabilidad al sistema haciendo que los bancos no puedan recuperar los costes, porque el propio Banco de España dice que no puedes, que tienes que recuperar todos los créditos, si no lo tienes que cargar a pérdidas y ganancias. Y la solución es que yo no veo otra solución. La solución es necesariamente los créditos tienen que ser más caros, necesariamente acabarán siendo más caros, porque todo esto son costes. Es que todo lo que os he dicho esto es un coste adicional, esto es un coste adicional. Algunos de esos costes son totalmente razonables, o sea, es razonable que el banco cargue con unos riesgos y por lo tanto tendrá que cobrar un precio por ese riesgo con el que está cargando adicional y que no lo traslade a nadie. Y esto es lo que yo creo que y un sector con una rentabilidad muy en estos momentos muy cuestionada porque es baja y porque no se prevé que en el futuro pueda mejorar mucho, yo creo que lo que no debería seguir es persistiendo en no, pues vamos a seguir peleando y poner los tipos de interés todavía más bajos y no sé qué. Bueno, de acuerdo, pero entonces ya estamos por debajo de costes. Entonces ya nos vamos por debajo de costes. Hagamos los cálculos correctos y pongamos los precios que toquen. Y luego, con respecto a que o sea, la ley hipotecaria lleva 100 años funcionando, o sea, la ley hipotecaria lleva desde tiempos y hemos pasado 3 crisis inmobiliarias. Pasamos la de principios de los 80, pasamos la del 92, 93, 94 y con la misma ley hipotecaria, bueno, no parece que sucedió nada. Por eso yo decía en mi intervención, en esta nueva situación, en esta nueva crisis, hay 3 condiciones que no se dieron anteriormente y que han sido un poco las que han hecho que el sistema rompiera, que es básicamente una caída de los precios muy grande. Cuando yo, devolviendo el colateral, aún tengo deuda que pagar, claro, eso genera una situación de alarma social, porque si hay mucha gente en esta situación, y esto no se había dado antes. Por eso esta ley hipotecaria, que ha funcionado bien en las crisis anteriores, en la crisis actual se ha roto por las costuras. Hola, buenos días. Dos preguntas sobre la ocupación, el estudio de ocupación que se ha comentado al final. La primera, saber si sobre este universo de, creo que eran 87.000 o 90.000 familias que se estima que están en ocupación, si la mejora de la economía
ayuda a que las familias que entraron primero en esa situación salgan, o esto es una especie de trampa sin salida en que la gente que entra en la ocupación se quedan ahí y no hay salida de ese escenario? Y la segunda, saber si en base a ese estudio que ha realizado pues han hecho algún tipo de medida del impacto que tiene una ocupación en el mercado inmobiliario de la zona, o sea, si afecta a las viviendas en la vecindad. Muchas gracias. Bien, yendo a la segunda, si quieres. De España no, pero en Estados Unidos hay todas las referencias académicas que quieras sobre el efecto que tienen las viviendas ocupadas y los desahucios en los barrios, en los precios de las viviendas de los barrios donde se produce. Está bajando. Y además nosotros esto lo aplicamos desde el punto de vista de un círculo, ¿no? Es decir, una persona que ha ocupado una vivienda, en el momento en que esa persona puede salir de ese, me parece que comentabas tú, del pozo, evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Irse del barrio. Es que es lo primero. ¿Por qué? Porque no quiere estar ahí. Y luego, por tanto, lo más probable es que esa vivienda venga a estar ocupada por otra persona que tenga menos medios, ¿no? O sea, todo nos ha pasado en la vida decir, oye, tengo unas expectativas de vivir a otro sitio mejor, ¿no? Bueno, pues este es evidente, es un fenómeno que está muy erradicado en ciertos barrios y eso es difícil de cuestionar. Y además que se une con vectores ya como puede ser la inmigración o, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona hace muy pocos meses el tema turístico que se puso encima de la mesa, ¿no? Es decir, el tema turístico está presionando en ciertos barrios al respecto de subida de precios. ¿Por qué? Porque sencillamente a la gente le sale mejor alquilar a un turista que no alquilarlo a la gente de la ciudad. Entonces eso es un problema, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que esto es evidente, aunque no te puedo dar exactamente cifras, lo que decía José es cierto, fuera sí que hay datos muy concluyentes en este sentido. Y luego lo que decías tú del círculo, lo que te decía yo, salir de esta situación, y por eso yo ponía las estadísticas comparativas de 2007, digamos, al 2016, ¿no? Sí que es verdad que se clasificaba en distintos tipos de ocupación, ¿no? Es evidente que el no vulnerable, si puede salir de ese circuito, como es un circuito que es legal, es posible que haciendo las medidas legales lo puedas conseguir sacar, ¿no? Pero claro, la persona que no puede pagar, cuando estamos diciendo que el 59%, hay un 59% más de hogares sin ningún tipo de sin ningún tipo de ingresos, a mí se me hace difícil el poder pensar que esta gente le esté cambiando excesivamente la situación, ¿no? Entonces, por eso sí que es verdad que, hombre, es evidente que hay dos tipos de economía, puede haber en ciertos momentos algunas salidas para esas personas, pero yo lo veo difícil que este sea un tema que en estos momentos podamos decir cómo resuelto. No sé si José o Joaquín, vosotros tenéis datos, sabéis mucho más que yo desde el punto de vista de economía. No es un tema fácil de resolver, porque además es que esas externalidades nadie las tiene en cuenta, o sea que entraba. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hemos llegado ya al final del tiempo que teníamos previsto. Quiero dar las gracias en nombre de AEB y de Colegio de Economistas a todos ustedes por su asistencia y en particular, por supuesto, a nuestros tres invitados, a Joaquín Maudos, a José García Montalvo y a Carlos Cabrera por lo interesante que han sido sus intervenciones.